Ahí empezó a grabar. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces, en primer lugar, le doy la bienvenida a todos los que se han podido conectar, tanto de San Juan como de Catamarca, y bueno, sobre todo, le doy la bienvenida al arquitecto Nicolás Vares, mi querido amigo Nico, que realmente eh, es un gran amigo, es un gran docente, un gran arquitecto, y siempre es muy generoso con nosotros, y hemos podido compartir algunas actividades. Así que bueno, darte la bienvenida, Nico, agradecerte la presencia y el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Santi. Siempre es un placer participar un poco y colaborar y hacer, siempre dicho con cierta ironía, aportar un granito de arena a esta gran confusión que es la arquitectura contemporánea, ¿no? Por cuáles son los problemas, los temas, cómo hacemos para pensarlo, cómo hacemos para enseñarlo y cómo hacemos para producirlo, ¿no? O sea, todo eso son temas que nos ocupan, nos preocupan y tratamos de actuar conforme un poco bueno, ciertas ideas y ciertos principios que cada uno, nosotros somos un... Bueno, voy a poner una presentación que tengo, si les parece. Bueno, yo te voy a presentar ahora, pero no sé si vos tenés algo. No, simplemente decir que, bueno, que vos tenés el estudio junto con el gran Quique Vares, Enrique Vares, que es su padre, con su hermano Federico, con su esposa Florencia Snack. Son de La Plata. Ya ustedes los conocen porque yo les he hablado de ellos. Pero bueno, ellos tienen una gran obra, han trabajado mucho aquí en Argentina, también afuera, han ganado muchos concursos. Tienen un taller desde hace mucho tiempo y muy prestigiado en La Plata, que sabemos que es una de las mejores facultades del país, junto con el arquitecto Casas también. Y bueno, han ganado el premio Conex hace un par de años, tienen muchos concursos participados, muchos concursos ganados. Así que bueno, realmente tiene una vasta experiencia en la arquitectura, en el proyecto urbano también, que nosotros venimos de verlo, y en la docencia. Así que bueno, para nosotros realmente es una alegría y un orgullo poder tenerlos, así que te agradezco la presencia y bueno, adelante. Gracias, Santi. Traté un poco, sé que están... ¿se ve la presentación ahí, sí, no? Sí, perfecto. Bueno, en realidad una de las cosas que quiero compartir con ustedes es esta mirada acerca del aprendizaje y la enseñanza de la arquitectura, ¿no? Para nosotros tenemos esta idea que es difícil de separar estos mundos de la teoría y la práctica profesional y el proyecto y la obra y la experimentación y esto de ejercer la disciplina y a su vez pensarla y tratar de enseñarla o de compartir experiencia. Creemos que un poco todo este universo que construye la cultura arquitectónica es donde nos movemos, un poco tratando de definir algunas estrategias y algunos procedimientos, ¿no? Nosotros, como decía Santi, tenemos un taller de arquitectura en la Facu, súper numeroso, hoy tenemos más de 1000 alumnos, un taller vertical de primero a sexto año, y tomamos el taller como un laboratorio experimental, como un estudio de casos reales, o sea, intentamos como aprender y enseñar la arquitectura de manera colectiva, somos un grupo como de 40 docentes, y intentamos que esas metodologías de experimentación que permite un poco el mundo de la academia, llevarla también al ámbito disciplinar, ¿no? O sea que el estudio para nosotros, este es nuestro estudio de arquitectura, que también es, como decía, contaba Santi, es multigeneracional. Está mi papá que tiene 84 años, estamos nosotros, que estamos ahí orillando los 55, hay gente de 30, hay gente recién recibida, y en esta euforia así de tomar temas, intentamos también que esa investigación encuentre un camino disciplinar que luego también volcamos a la Facu. Creo que hoy tenemos un gran desafío. La ciudad como invención de la arquitectura, esta especie de pieza abstracta,
artificial que se posa sobre un sustrato natural, indefectiblemente necesita de una mirada interdisciplinaria. La arquitectura sola no puede abastecer de información para tomar decisiones sobre el proyecto, y me parece que ese es un tema central que hay que entenderlo. Me parece que la arquitectura siempre ha sido un acto de innovación, de proyección, de salto al futuro, y en ese sentido me parece que hay que tomar riesgo, porque si uno no toma riesgo desde proyectuales, formales, tecnológicos, es muy difícil intentar representar esta sociedad contemporánea. Indudablemente, el tema de la sustentabilidad es un tema hoy que nos atraviesa porque esta misma artificialidad está generando, y la producción, los sistemas de producción del hombre están generando una contaminación, una modificación de estos medioambientes frágiles con los cuales interactuamos, y me parece que en ese sentido tenemos una responsabilidad de llevar nuestra disciplina que tenga un impacto cero en la huella de carbono en este mundo. La flexibilidad es un tema, creo, fundamental, porque la velocidad de cambio es lo que marca nuestra condición de época, y aquellos edificios que no puedan adaptarse a futuras modificaciones son los primeros que quedan obsoletos y la sociedad los abandona. Y después creo que también necesitamos construir piezas bellas. A veces se confunde belleza con la idea de una banalidad sobre la estética, pero me parece que nosotros construimos piezas sensibles que se articulen con el entorno, con el paisaje, y que sean verdaderamente representativas para una sociedad que la vea como propia y que proyecte esa sociedad hacia el futuro, ¿no? En ese sentido me parece que la condición de belleza sigue siendo uno de los temas centrales en nuestra disciplina, ¿no? Hacer cosas que le transformen la vida a las personas. Esta mirada intercultural o multicultural nos ha permitido, y este trabajo en grupo, en equipo, nos ha permitido desarrollar hipótesis de trabajo para todos lados del mundo y de distintas escalas. A nosotros, la verdad que nos apasionan todos los temas y todas las escalas. Entonces, lo que intenté en esta charla es seleccionar algunos proyectos que hemos desarrollado desde que generamos el estudio en el 2000, y que algunos tienen que ver, me gustaría mostrar la producción arquitectónica como el emergente de un pensamiento intelectual detrás de los proyectos, y con temas que van barriendo, que van cambiando los años, van cambiando los sitios, van cambiando los programas, pero hay temas que son esos que mencioné con esas imágenes referenciales que van a estar presentes en todos los trabajos, ¿no? Y quería arrancar con el primer proyecto que hicimos cuando fundamos el estudio, que fue un concurso internacional, un concurso muy lindo a 2 vueltas para repensar la vivienda en altura en Singapur. Singapur, como cualquier ciudad de crecimiento muy explosivo, sobre todo las del sudeste asiático, ha crecido a partir de la densificación del espacio privado, ¿no? La ciudad ha crecido a partir de la verticalización y el apilamiento del espacio privado. Y eso ha cambiado completamente la noción histórica de la ciudad, ¿no? La ciudad que tenía que ver con una escala, un paisaje, un mercado, una relación medioambiental, que cuando uno apila indiscriminadamente eso, da como resultado este modelo de ciudad. Cuando fuimos a Singapur era los referentes de la vivienda pública, y el gobierno llamaba a pensar en un lote del centro de la isla de Singapur, del área comercial, un modelo de vivienda. Había que construir 200.000 metros cuadrados de vivienda pública en un lote de 2 hectáreas, ¿no? Entonces, prácticamente la ecuación matemática era que uno tenía que construir 10 veces el tamaño del lote, intentando encontrar un modelo
que permitiera promover esas nociones de comunidad, inclusión, sustentabilidad. Y se nos ocurrió que no teníamos que apilar, el modelo no tenía que ser de apilamiento del espacio privado, sino teníamos que apilar el espacio público. Y así, naturalmente, apilando el espacio público, lo que iba a cambiar es el modelo de ciudad, una ciudad más esponjada, más porosa, con la misma altura, porque las torres tenían 150 metros de altura, pero permitía pensar otro modelo, ¿no? Como una pieza de altura como la de los rascacielos que estaban en el entorno más corporativos, pero donde la vivienda tuviera el motor del desarrollo, ¿no? Y cómo imaginarse esos barrios apilados sobre plazas para que funcionen de una manera, cómo construirlo, digamos, ¿no? Pensamos que podíamos hacer unas especies de claustros, ¿no? Ahí ven un poco esas estructuras iniciales. También me gusta en la charla, cuando trabajamos con estudiantes, esta idea de cuáles son los métodos de representación de una idea, cómo uno empieza una idea desde estos croquis con dibujos que tienen proporciones pero no medidas, con acuarelas y colores que le van dando la calidad a los solados, a los vacíos, a los llenos, donde uno va poniendo un poco ahí los núcleos de circulación vertical, pero básicamente lo que habíamos pensado es en esta especie de claustros alrededor de una plaza, de 6 pisos de altura, que involucraban una serie de 40 departamentos por plaza, 50 departamentos por plaza, en donde nosotros recreamos la idea de un barrio. Y lo que después hacíamos era apilábamos esos barrios en el espacio, uno arriba del otro, una plaza arriba de la otra, y conformábamos estas especies de megaestructuras de vivienda, pero que también en las plazas había comercio, había jardines de infantes, había guarderías. Pueden ver cómo el proyecto de una idea pasa a un anteproyecto, y entonces ya la estructura empieza a tomar forma, empiezan a aparecer esos tabiques que dan un poco la rigidez a todo ese perímetro que tenía más o menos 15 metros de pisada, donde estaba ahí las unidades de vivienda, dejaban una plaza alrededor de 40 por 40 y aparecía ese árbol metálico que le daba sujeción estructural a cada una de las plazas, pero a su vez funcionaba como una especie de efecto chimenea, de efecto Venturi, para sacar los aires por diferencia de presión y poder evacuar un poco todo ese mecanismo medioambiental del edificio, ¿no? Las maquetas, que siempre son muy interesantes. Acá una de las cosas que nos interesaba era sacarle la escala al edificio, y entonces lo que hicimos es, uno podía sacar ahí de esos módulos de vivienda, 2 módulos de un lado, 2 módulos del otro, uno y uno, y generaba esos ventanales urbanos que tenían 6 pisos de altura. Y entonces, con un envolvente de una fachada hecha como de unos listones premoldeados de hormigón, uno unificaba, ¿no? Detrás de cada uno de esos pisos había ventanas, por supuesto, para iluminar los departamentos, pero lo que uno desfiguraba un poco es la escala, ¿no? Porque cada uno de esos ventanales que uno veía tenía 6 niveles, ¿no? Después están un poco como uno va avanzando en la imagen de esos espacios interiores, de esas plazas y parques. Imagínense en el 2000 estos primeros, estas representaciones más realistas, medio collage, hechas con Photoshop y alguna cosa muy de modelación básica, las maquetas reales para ver las escalas, los croquis que seguían contando la idea de que esos grandes ventanales urbanos le daban la escala urbana al edificio, pero luego había una escala más doméstica de los accesos y las plazas de juego. ¿Cómo era el comportamiento medioambiental de estos edificios? Nosotros empezamos a modelar ahí en el 2000 y a hacer los primeros estudios ambientales, movimiento y aceleración del viento en las pruebas del túnel del viento, modelación de radiación o impacto del calor en esas islas del calor, para ver cómo después contrarrestábamos con elementos pasivos o activos esas condiciones. Piensen que la plaza primera estaba en el nivel cero y la última estaba a casi 150 metros de altura, y cómo varían las presiones y velocidades del viento. Bueno, cómo
cómo el diseño va transformando una idea en un proyecto y cómo ese vacío, esa zona central, iba a recibir estas nuevas torres y cómo esas torres a su vez, a través de esta reconfiguración de escalas, de elementos arquitectónicos como ventanas, fachadas, podían hacer que esas torres mimetizaran un poco con el entorno. Es un proyecto que nos sirvió mucho para pensar el problema de la densidad, el problema de la verticalización del espacio público, temas que han sido como recurrentes luego en otros proyectos, ¿no? A 2 años después de ese concurso participamos de este trabajo, de este otro concurso que fue el Centro Cultural y Administrativo de Quebec, un proyecto distinto en términos de programa, porque era la Municipalidad de Quebec, que como la infraestructura esta es muy cara, o son infraestructuras muy caras, el gobierno la había mixturado con el programa de una sinfónica, con una escuela de danza y música, y esto hacía un poco el programa. Entonces volvimos a pensar en esta idea de las plazas apiladas, ahora no ya de vivienda, sino la plaza de la música, la plaza de la danza, el bosque de la municipalidad. Me gustan mucho estos dibujos que son de mi hermano Federico, para mostrar que también hay otras maneras de representar las calidades arquitectónicas, las transparencias, sin tener que hacer esos renders virtuales con inteligencia artificial que a veces producen imágenes demasiado genéricas en términos de qué es lo que sale de una máquina, ¿no? Estos dibujos a mano, a lápiz monocromático, que muestran este edificio armado con estas plazas, ¿no? La plaza de la música, y me interesan estos dibujos y estos proyectos porque uno puede ver el germen de futuros proyectos, ¿no? Y evidentemente, más al final de la charla, vamos a ver cómo uno retoma algunas ideas que no cuajaron en este particular proyecto, pero fue la génesis de otras exploraciones. Los dibujos son extraordinarios, la verdad que es un crack. Y en este caso traíamos la idea de un bosque de pinos ponderoso, que era el pino que habían talado en la ciudad de Quebec para poder hacer la ciudad, y nosotros traíamos y armamos ahí a 40 metros de altura un bosque que era el bosque nativo que iba a coronar un poco el edificio de la municipalidad. Otro tema que me interesaba es trabajaba un poco sobre la idea del espacio público, la densidad, la verticalización del programa, la hibridización de la forma arquitectónica. Y otro tema que nos parece central es el tema de la flexibilidad programática, ¿no? En el 2001 participamos de este proyecto, de este concurso, que fue un llamado extraordinario para pensar el nuevo Museo del Cairo, que iba abrió hace muy poco el museo, a exhibir toda la colección de Tutankamón y muchas de las piezas que no podían exhibir en el museo actual. El predio era un predio extraordinario porque era justo en la transición entre el Valle del Nilo y la meseta de Giza, donde estaban las pirámides. Ahí ven un poco la pieza. Y lo primero que reflexionamos acá era sobre la identidad del edificio, ¿no? Cómo un edificio arquitectónico puede articular estos dos paisajes y no competir con esas piezas tan icónicas y tan de referencia de las pirámides, y nos pareció que era muy pertinente a la cultura egipcia poder hacer un edificio casi escondido en esa especie de acantilado de arena, ¿no? Entonces el edificio iba a ser una caja que iba a estar así como clavada entre los dos sistemas de paisaje y que iba a permitir que el cero del edificio se transforme en una extensión de un jardín inundable del río Nilo, y el techo del edificio se iba a transformar en
en un parque de las dunas, y en realidad después el edificio solamente se iba a manifestar con una fachada de como 150 metros de largo, de una pieza translúcida de alabastro, que es una piedra muy, muy usada así en la historia, un edificio muy mudo, muy topográfico, que en realidad lo que replanteaba en su interior es la reconceptualización del espacio de exhibición, ¿no? Históricamente lo que había que exhibir era piezas de muy gran tamaño y piezas de muy pequeño tamaño. Lo que había hecho hasta ahora la arquitectura en el siglo XIX y el siglo XX era armar una caja abstracta, y el espectador era el que tenía que ajustar la visión y la escala de lo que estaba mirando, porque la arquitectura se transformaba en un contenedor neutro, y a nosotros nos parecía que uno de los pedidos era poder encontrar una arquitectura que ajustara la escala y el recorrido del observador y que a su vez caracterizara con toda la tecnología moderna el estado original, ¿no? de la pieza que se exhibía, ¿no? Nosotros ya teníamos bastante experiencia y el estudio de Enrique había hecho algunos teatros importantes, y nos pareció que la idea del proyecto del museo era desarrollar un museo muy convencional en términos de tener un área de acceso muy pública donde estaban los sanitarios, los lugares de tickets, la sala el local de venta de objetos y memorabilia del museo, y luego en la parte de atrás una banda equivalente para todo lo que era técnico de un museo, ¿no? Acopio, depósito, curaduría, puesta en valor, oficinas administrativas. Había un área específica que tenía un auditorio y un restaurante, y que el museo en realidad era un gran escenario de teatro. Eso planteamos nosotros, ¿no? Y que dentro de ese escenario del teatro uno podía armar con un piso móvil, un techo móvil y el armado de las paredes una escenografía que pudiera montar esa idea de un museo recreado, donde se podía recrear las distintas escalas, los distintos recorridos, y ¿se escucha? Sí. Sí. Perfecto. No, porque la vez pasada se me había congelado con Santi y digo, está en silencio, no escucho ni un sonido, nada. Digo, ¿acá se durmieron o me congelé? Bueno, sigo entonces. Y entonces ahí está luego de esa idea, ¿no? que uno siempre empieza, por eso digo, con esos croquis preliminares, esos dibujos de trazo grueso, esos gestos, luego aparece el anteproyecto, ¿no? Luego hay que poner medidas, cuánto es el máximo que puedo tener de escala. En este caso eran pilares a 40 metros de distancia, 40 por 40, eso da una superficie bastante generosa, que es más o menos lo que tiene un teatro de ópera, y entonces eran como pequeños escenarios de teatro de ópera a los cuales uno les iba ingresando. Luego tenías toda esa estructura de soporte de los pasadizos en el cielo raso para poder montar toda la parte más técnica. Algunos dibujos distintos de expresiones de cómo contar una idea que quizás era más una expresión un poco conceptual que un proyecto, ¿no? Me gustaba un poco tener todas estas variedades de modelos de representación, ¿no? También. Ese proyecto no lo pudimos ganar. Yo creo que era como muy utópico pensar que podíamos poner toda la colección de Tutankamón en un sistema de playones movedizos con piezas neumáticas. La verdad que era linda la idea de la flexibilidad absoluta. No la pudimos implementar, pero sí ganamos un pequeño concurso en Puerto Rico un par de años después, utilizando como el mismo concepto, ¿no? El Colegio de Arquitectos de Puerto Rico era una vieja casa patrimonial que estaba definida como una condición de arquitectura tropical pintoresquista, ¿no? Y en el fondo del lote, ahí vemos un poco la casa, que si bien
tiene todos los detalles de época en términos de formas, revestimientos, decoraciones, pero que si uno lo analiza es una casa extraordinaria desde el punto de vista del funcionamiento medioambiental para el trópico, una casa que está levantada con una planta baja que tiene esos trilages y permite el paso del aire y la brisa, y entonces genera como un buffer de separación ahí de fresco, una burbuja de aire fresco, toda una casa que está con una galería que le genera un corte y un cono de sombra para un sol muy abrasivo que hay en el trópico, replica en el techo esas especies de techos conformes y cielos rasos que permiten garantizar también ahí la estanqueidad del aire caliente. Tiene pocas ventanas, mucho muro ciego, patio interno para producir esas ventilaciones cruzadas, o sea, todos los elementos de la arquitectura pasiva que más allá de su definición decorativa, el agua que le aportaba humedad, las plantas, es un edificio que desde el punto de vista medioambiental era un edificio extraordinario, ¿no? Y en el fondo tenía un pedazo del lote que indudablemente esa casa pintoresquista que no podía ser modificada por su condición patrimonial, ya no servía para las cuestiones contemporáneas del colegio, desde la recepción de planos y las cuestiones administrativas, la necesidad de tener un auditorio, un salón de eventos y exposiciones, estacionamientos, una biblioteca, etcétera, etcétera. Y un poco lo que pensamos, trayendo un poco la idea esta de la flexibilidad del Museo del Cairo, era que el edificio, por un lado, tenía que respetar al máximo las condiciones, no entrar en competencia con la pieza histórica, recuperar todo el fundamento de la arquitectura pasiva tropical, y a su vez hacer una optimización del programa, ¿no? Si uno sumaba toda la sumatoria de metros que daba el programa requerido en el concurso, que era este auditorio, salas de trabajo, las salas de exposiciones, las oficinas, la biblioteca, los estacionamientos, los servicios, daba un edificio como de 5 pisos, ¿no? En lo que dejaban pisar. Y a nosotros nos parecía que era un edificio que iba a quedar como demasiado desarticulado con el edificio original, ¿no? Que iban a dejarlo como museo de época. Y entonces le hicimos un diagrama de cómo se usaba cada una de esas piezas o actividades en un calendario horario día y semanal, y lo que les propusimos es hacer un edificio que pudiera tener varias actividades en relación a este cronograma de uso, ¿no? Y entonces el edificio es un edificio que se levanta un nivel para poder producir un patio y tener una secuencia de patios como la casa original, un edificio que tiene una pisada del mismo ancho que la casa original, y entonces eso hace que el edificio dialogue de una manera más equilibrada, que el edificio también estuviera a medio nivel elevado, y entonces ya el estacionamiento no iba a quedar en superficie, sino que iba a quedar semienterrado, pero ese medio nivel levantado, equilibraba y equiparaba un poco esa condición, y entonces uno en el mismo plano de nóbile de la casa y el patio iba a tener esta plaza de acceso al nuevo edificio, entonces el edificio se transformaba en un portal para poder enmarcar el paisaje y poder ver la casa, ¿no? Esas eran un poco las ideas generales. El proyecto luego evoluciona, el sistema es muy sencillo, tiene 2 áreas de apoyo en los extremos, ¿no? Conceptualmente muy parecido al Museo del Cairo en otra escala, un área de servicios, un área de movimientos verticales, y esa plaza del medio que con un sistema de paneles móviles podía reconfigurarse como sala de eventos, sala de trabajo, auditorio, salas de reuniones, y arriba tenía un nivel donde estaban las oficinas y la biblioteca en formato de hall, y tenía una envolvente medioambiental muy neutra que hacía un poco que este nuevo volumen dialogara bastante bien con el volumen existente.
La materialidad del edificio era otro tema central para nosotros, ¿no? Ahí ven un poco cómo el proyecto de esas ideas luego pasa, aparece la escalera, el ascensor, el montacarga, los servicios. Pero para nosotros un tema central era que el edificio fuera bastante neutro, ¿no? Y en esa neutralidad, bueno, como decía, estaba ese nivel de cocheras abajo, el nivel de la planta libre que podía ser plaza, cubierta, sala de exposiciones, auditorio o 4 salas de trabajo, las oficinas con las áreas de espera que se transformaban en biblioteca, y esos croquis en donde el edificio, como decía, lo pensábamos siempre como esa idea de la continuidad de un basamento más sólido y luego un edificio más etéreo, ¿no? Más abstracto, si se quiere, que pudiera recuperar esas ideas del funcionamiento medioambiental. Entonces el edificio básicamente, en nuestra idea original, tenía 2 elementos, 2 materiales. La estructura de hormigón visto, que iba a darle soporte al sistema de columnas y entrepisos sin vigas, y este sistema de cerramiento, que eran 2 perfiles, y un perfil en particular de 7 pulgadas por 1 3/4, que si uno lo ponía horizontal o vertical, daba distintas configuraciones, distintas permeabilidades y permitía darle como distinta textura a esa fachada. Luego apareció el vidrio, nosotros en un principio queríamos que el edificio fuera más dramático, que simplemente estuviera recubierto por este perfil y que el aire jugara un poco en el control medioambiental. Hicimos algunas pruebas, bueno, gente no se animó a no tener vidrio ni aire acondicionado y terminó con el tercer elemento. Pero el edificio o siempre fue pensado como un edificio más neutro. Esa es la foto original cuando hicimos el relevamiento. Este es el render que hicimos y esta es la obra construida. Siempre la obra construida encuentra algunas variantes de ejecución, nosotros queríamos que el vidrio de atrás fuera de piso a techo, finalmente minimizaron la cantidad de vidrio, siempre hay problemas económicos, pero el edificio, creo que una buena idea trasciende todas estas pequeñas ajustes y modificaciones. El sistema de las plazas es muy lindo, el sistema del cerramiento hace también un poco a la cuestión esta medioambiental, y el edificio, la verdad que funciona muy bien, esa plaza cuando está abierta o cuando estaba cerrada en 1 o en 4 salas. Estas áreas de apoyo de la escalera y los servicios, las áreas de oficina, todavía acá no estaban montadas, es una foto vieja, después no la actualicé, pero ahora ya están montadas los racks de libros que quedan entre lucernario y lucernario y que hacen un poco al armado de los distintos lugares de esa biblioteca y las distintas configuraciones que va teniendo el edificio. Este es uno de los últimos edificios que construimos, que es el Centro de Convenciones de Neuquén, y que tenía que ver con una serie de exploraciones de objetos sueltos en el paisaje. Tenía un poco otros proyectos de antecedentes anteriores, pero me parecía que la charla se iba a hacer un poco extensa, pero quería como comentar también esta otra preocupación de la construcción de objetos iconográficos, ¿no? Como la arquitectura también tiene a veces la necesidad de construir objetos singulares, ¿no? Objetos que no busquen esa mediación, que no busquen ese diálogo, esa empatía con la historia, o esas cuestiones como más miméticas, sino cómo en algunos casos la arquitectura debe construir un paisaje, y en este caso es un proyecto de un centro de convenciones en una isla que construye un meandro del río Limay, que ya tenía un master plan, no demasiado exitoso, no demasiado vistoso, pero que trabajaba con la idea de tener un parque perimetral a la isla, un sector paralelo al río Limay, donde iban a estar todos los edificios, un master plan bastante tendiente a construir una imagen más parecida a Puerto Madero que a lo que debería haber sido un desarrollo urbano sobre un río y una isla, pero a veces toca trabajar en esos contextos. El proyecto del SECON, que era el Centro de Convenciones de la provincia,
Era un proyecto que iba a estar como rótula entre esa pieza más urbanística y el parque. Un edificio que tenía que resolver una imagen de 360 grados con un programa muy básico que eran 2 cajas, una para exhibición y otra para conferencias, que tenían que ser subdivisibles, como son en general los centros de convenciones, y que tiene un área de apoyo y un área pública, ¿no? O sea, que es un edificio que en general tiene frente y fondo, ¿no? Muy, muy marcado, ¿no? En este caso, nosotros lo que hicimos fue una operación geométrica de abrir las cajas, y en vez de pensar en un hall de frente a las cajas, pensamos en un hall como una cuña que se transformara en una especie de tercer espacio de actividades y que luego tuviera un basamento que a veces fuera servicios, depósitos, anfiteatro, confitería, terraza, que fuera dándole un poco la mediación con el entorno y que luego tuviera una envolvente traslúcida que pudiera retroiluminar este edificio y transformarlo en una pieza más icónica de noche. La verdad, si uno se lo pone a investigar, teníamos un presupuesto muy acotado, en realidad siempre decimos es como si fuera un Carrefour con onda, ¿no? Es unas cajas hechas con paneles frigoríficos de muy bajo costo que tenían luego una segunda estructura metálica para poner una envolvente traslúcida de chapa canalada blanca y con un sistema muy económico de construcción, digamos, ¿no? Y que quizás lo único que tenía, como en esa variación de arquitectura de supermercados o de cajas frigoríficas, era esta idea de que esta especie de envolvente iba levantándose o bajándose, iba generando las condiciones de acceso y expansión de cada una de las caras, ¿no? Entonces esa figura medio estrellada, donde el techo se levanta en el acceso y va teniendo ese basamento, es la que permite construir este objeto 3D, ¿no? Ese relevamiento del sitio, ese iba a ser la pieza instalada, un área de acceso, una plaza, el área de estacionamiento. El edificio tenía, como decía, esas 2 cajas que se subdividen, una en 3 y otra en 2, con un área de apoyos y servicios y sala de máquinas y un área de sanitarios públicos medio trabadas, con ese hall, con unos patios interiores para aportar algo de luz y ventilación cruzada. Un edificio súper sencillo tecnológicamente, pero que teníamos la expectativa de que quede así, ¿no? Que los renders son muy mentirosos siempre porque hay brillos que el material luego no tiene, hay reflexiones que no ocurren, ¿no? El edificio tenía una imagen muy traslúcida hacia el exterior, y hacia el interior ese gran hall recuperaba un cielo raso medio facetado en triángulos, recreando un poco la lógica como de las pendientes de las montañas y eso, que haciendo un poco alegoría a la Patagonia, y entonces estaba construido en un material completamente cálido como es la madera, ¿no? Que esas eran las interiores y exteriores, que tenía esa forma porque también tenía que como llevar a una escala de acceso muy baja, que era a las salas de 12 metros de altura, entonces toda esa mediación entre la altura máxima y mínima la daban estos triángulos que se iban desarticulando, ¿no? Y en la planta alta teníamos hacia el lado de atrás todo lo que era la administración y las oficinas, que tenían un acceso independiente, y hacia el lado de adelante, por sobre el área de los sanitarios, aparecía el área de la gastronomía, ¿no? Algunas imágenes de cómo uno, ya con esos renders más hiperrealistas, imagina el sitio, y luego algunas fotos de obra para mostrar un poco la baja complejidad tecnológica, ¿no? Ese basamento más de hormigón in situ, esa estructura típica de grandes luces de galpones, el revestimiento de Durlock, el panel por fuera frigorífico, esa segunda estructura que empezaba a montarse, el revestimiento de esa chapa canalada, la forma de esa pieza que empieza a vislumbrarse, bastante parecida al proyecto original,
o a la imagen del proyecto original, esos interiores de madera y algunas pruebas de luces que hicimos un poco antes de la inauguración del proyecto, a ver si verdaderamente iba a funcionar esas cajas retroiluminadas, ¿no? Algún videíto ahí que compila un poco lo que fue el desarrollo de esta pieza. Una arquitectura simple, ¿no? En un sentido tecnológico, pragmático, pero que tiene en el diseño la virtud de construir una pieza icónica, independientemente del bajo costo de la arquitectura, digamos, ¿no? En el sentido, para nosotros fue un muy buen ejercicio de cómo poder hacer una pieza singular con una tecnología súper probada, de hecho funciona, tiene un muy bajo consumo energético la operación diaria del proyecto, y creo que el dinero estuvo como puesto en estos lugares del interior, del encofrado, de la madera, quizás de la luz, del backlight, para que esta pieza a la noche fuera verdaderamente ese ícono que el proyecto planteaba, esa idea del basamento que va tomando distintas connotaciones, acceso, terraza, anfiteatro, etcétera, etcétera, algunos momentos de la inauguración muy linda. Este fue un proyecto que fue seleccionado para el Premio de Arquitectura Latinoamericana Mies van der Rohe, estuvimos ahí, nos gustó mucho y nos parece que funcionó muy bien. Y finalmente les cuento esta última operación, que es una operación quizás la más importante del estudio, pero como ya la hicimos hace mucho tiempo, a veces como nos parece natural, pero fue una operación extraordinaria, fue un proyecto que ganamos, un concurso internacional que pedía la renovación urbana de todo el centro de Buenos Aires, de esa zona tan histórica de Plaza de Mayo, Casa Rosada, lo que quedaban de los vestigios de la vieja aduana de Taylor, el edificio del Correo, y nosotros propusimos un proyecto que intentaba transformar ese espacio hoy dominado por el auto en un espacio público, cívico, institucional, que era el Parque del Bicentenario, ¿no? Justo en ese lugar es la zona histórica donde se fundó la ciudad de Buenos Aires, donde se fundó Argentina, con el fuerte, está la barranca del río, y entonces nos permitía con una pequeña modificación topográfica enterrar y hacer pasar los autos y los micros por debajo de la Casa Rosada y así integrar peatonalmente la Plaza de Mayo con este parque, con lo que luego fue toda la operación del parque de Casa Rosada que hicieron hace poco y que un concurso ganó un ex socio nuestro de este proyecto, Dani Becker, que une con el Puente de la Mujer y con Puerto Madero. Y en esa propuesta urbana nosotros proponíamos dos elementos de tensión. Uno que era el que pedía el concurso, que era el reciclado del Palacio de Correos, y el otro era un proyecto que nosotros sugeríamos, que era transformar el patio de maniobras de la aduana de Taylor en el Museo de Casa Rosada, que esa sí era una propuesta nuestra que tenía que ver con transformar esa pieza, que es cuando nosotros la encontramos, que ganamos el concurso, estaba así, a un nuevo espacio de representación, casi diría yo, de arqueología arquitectónica y urbana, que era construir un nuevo museo en el lugar donde confluían casi todas las construcciones originales de Buenos Aires, ¿no? Que es debajo de Plaza Colón. Esa Plaza Colón
ex Plaza Colón, tiene esa forma porque lo que estaba arriba de ese lugar era el hemiciclo de la aduana de Taylor, que era la aduana que llegaba como mediación con un muelle muy largo, bajaban todos los elementos que entraban y salían de Buenos Aires, y detrás de la aduana estaba el fuerte que luego se transforma en Casa Rosada. Hay una investigación muy linda que hicimos, pero que la contaré en una otra ocasión. El proyecto era un proyecto que tenía que preservar quizás el área patrimonial más importante de la ciudad de Buenos Aires, que es la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. Entonces el edificio simplemente era un techo, y tenía que ser un techo transparente que mantuviera el vacío de la aduana, pero que a su vez cuando se alabeaba y podía levantarse cuando terminaba la fachada de la casa, generaba el acceso a ese gran espacio de exposición que era el patio de maniobras. El proyecto tenía dos complejidades, ¿no? Por un lado, poder aislar todas esas piezas que eran piezas separadas, ¿no? Poder generar una aislación continua, y por otro lado poner un techo construido por un solo elemento, que era una viga de estructura de aluminio en donde pasaba la iluminación, el aire acondicionado, la extinción de incendio, y en una sola pieza tenía que consolidar toda la infra necesaria, ¿no? Que ahí la podemos ver, de tal manera que cerrar el lugar, pero a su vez permitiera seguir viendo la Casa Rosada, ¿no? Ese techo que se levanta y construye el pabellón de acceso, luego ese sistema de vigas que construyen y consolidan el espacio de exposición, algunas pequeñas operaciones para que toda esta pieza tenga sentido, digamos, ¿no? Ahí queda esa especie de techo de vidrio que hace como de fuente, de espacio traslúcido, y es el nuevo museo de Casa Rosada. Ese museo lo hicimos también porque el proyecto del teatro, de la reconversión del Centro Cultural Bicentenario, después Centro Kirchner y ahora Palacio de Libertad, era una obra demasiado grande, y el gobierno quería tener una obra para inaugurar en el Bicentenario, que era el mayo de 2016, ¿no? Que fue donde un poco perdón, 2006, 2016, que fue cuando construimos esta primera pieza. Y la otra pieza es la transformación del Palacio de Correos en el Centro Cultural del Bicentenario. Era un proyecto, el edificio es extraordinario, ¿no? El edificio es un edificio súper tecnológico para la época. Esto es 1916. Maliar, que es un arquitecto francés, construye todo un edificio de estructura metálica que, si hubiera tenido vidrio en vez de mampostería, hubiera sido Mies van der Rohe 30 años antes. Este edificio estaba construido sobre pilotes prehincados hechos in situ en el predio. El edificio tiene dos áreas, un área palaciega, que es donde se recibían las cartas y las encomiendas, y un área más industrial, que es donde se procesaba eso. Y creo que el gran desafío del edificio era cómo encontrar dentro de este espacio patrimonial, que no se podía tocar esa parte delantera ni toda la envolvente de la fachada, cómo encontrar el espacio para poder poner una sala de sinfónica para 2.000 espectadores, una sala de cámara para 800 espectadores y un museo, casi 4.000 metros cuadrados de museo de gran escala para exhibir obra contemporánea y arte moderna en un edificio que no tenía ese espacio, ¿no? Entonces, creo que el gran acierto de la propuesta es haber mantenido como el primer anillo estructural para garantizar la estanqueidad de la fachada, haber hecho el ensanche de ese patio de aire y luz posterior y haber construido ese vacío de 50 por 50 por 50 en el cual se apilaba una caja que tenía una jaula nueva de hormigón para poder consolidar el espacio, y en el cual se iban apilando esa sala sinfónica que luego se conoció como la Ballena Azul, que se apoyaba sobre pilares independientes, un museo colgado de una malla técnica
un sistema de vigas Vieren del que se apoyaban sobre esa jaula, y luego aparecía todo el fenómeno de la terraza mirador y una sala de cámara enterrada, de tal manera que cada uno de los programas funcionaba en sí mismo y a su vez articulaba con los niveles existentes del proyecto, ¿no? Creo que la otra virtud fue haber encontrado esa estrategia de vaciar y apilar el programa, que fue el único proyecto que lo hizo. Y la otra fue seguir con esta idea del espacio público, estas plazas en el espacio como organizadoras de todo el proyecto, ¿no? Entonces, en esas plazas que hoy estaba la plaza del nivel cero, que era el piso, el techo de la sala de cámaras y el piso de la sala sinfónica, donde hoy hacen peñas y milongas muy, muy interesantes. Ahí vemos un poco la sucesión de esos elementos en el espacio, la plaza del museo, que en realidad luego terminó siendo una plaza de actividades más inespecíficas, y la terraza, en donde el edificio y la ciudad recupera un punto mirador con la cúpula, que no es público de acceso, que no existe en la ciudad de Buenos Aires, para ver la parte histórica, el Puerto Madero y el río, ¿no? Y ahí ven el proyecto cómo se va como articulando por objetos apilados en el espacio, la sala de cámara, que es una sala para 700 espectadores, con todo un diseño acústico para música no amplificada, la sala sinfónica con la Plaza de la Música, que cose un poco el acceso como las grandes salas históricas de la ópera o la sinfónica, que tiene el gran Salón de los Escudos como foyer. Una sala muy particular, ahí ven también cómo se apila, estos son planos más avanzados del proyecto, pero como cada pieza, por una cuestión de la acústica propia, que no puede compartir estructuras por el traspaso de la reverberancia de los sonidos, cada una de esas piezas es autónoma y tiene una fundación propia, la sala, la sinfónica y el museo, que se cuelga de todo ese techo, esa especie de mega estructura muy, muy atractiva, y la sala pequeña se complementa con una sala de ensayo y de coro, ¿no? La sala es una sala muy, muy particular porque finalmente hay dos modelos de sala sinfónica, la sala tipo shoebox o caja de zapatos, que es como lo indica la forma, 2,5, 1 por 1,5 en proporciones, o la arena, que es la sala más contemporánea, en donde toda la sala de espectadores rodea un poco al área de escenario. Esta, por un problema de proporciones, cumple un poco con la acústica de la shoebox, que es lo mejor, pero a su vez propone un sistema de arena, de envolver al área de la música, al escenario. Bueno, nada, interesante cómo comenzamos allá en el año 2000 haciendo esos modelos más básicos de condición medioambiental, ahora ya con modelos matemáticos de cálculo de funcionamiento acústico. Me parece que hay que apoyarse mucho también en esto que hablamos de un desarrollo de una profesión interdisciplinar, los resultados un poco de esas exploraciones proyectuales y espaciales, esta otra pieza de la Plaza de los Museos, en donde cuelga esa lámpara que alberga en el interior el Museo de Arte, simplemente para mostrarles un poco cómo esta pieza medio como desarticulada formalmente y homogénea desde su expresión tectónica por el vidrio, en realidad es una pieza, ahí pueden ver desde las vigas Vierendel en el techo, de donde cuelga todo este aparato, y los puentes, que en realidad son tensores horizontales para rigidizar la caja, toda una cuestión muy interesante desde el punto de vista estructural, colgada con tensores, bueno, nada, ¿no? Una pieza donde la arquitectura es imposible sin la estructura, y la estructura no tiene sentido sin la arquitectura, ¿no? Por eso es muy importante ver el proyecto, pensar el proyecto desde nuestra disciplina integralmente, y esta Plaza Mirador que cierra un poco del descubrimiento de un espacio formal que en esa arquitectura neoclásico francesa jugaba
un rol compositivo, pero que nosotros lo redescubrimos, la transformamos en una pieza transparente, y hoy es uno de los lugares más iconográficos, no solamente por cómo remata el edificio, sino por las actividades que pueden realizarse ahí, programas de música, DJ, obras de teatro, etcétera, etcétera. Termino un poco con esta imagen. Habla de un proyecto al inicio del estudio, uno al final, y podríamos poner algunos otros que estamos investigando ahora, en donde la idea del espacio público como consolidador o como espacio de articulación de la vida ciudadana para nosotros es vital, donde cada programa, si bien tiene que responder y resolverse en su lógica funcional, no deja de ser una excusa para construir nuevas arquitecturas. Para nosotros la arquitectura no tiene una forma predefinida, no tenemos una búsqueda formal, cada proyecto nos dispara una imaginería, una tecnología distinta. Es difícil, si uno ve todos los proyectos del estudio, pensar que hay una matriz formal, compositiva o estética detrás. Para nosotros cada proyecto es un nuevo desafío, cada proyecto nos propone una investigación nueva, y esa investigación nos va llevando a un punto inesperado muchas veces, pero donde siempre me gusta esta diapo porque siempre esas premisas intelectuales nos van acompañando en la investigación de cada proyecto, ¿no? En ese sentido me parece que el programa es un disparador, ¿no? Como también lo es el sitio y las condiciones culturales donde tenemos que operar, pero eso no debe ser una limitante para nuestra creatividad, nuestra exploración, nuestras ideas intelectuales de lo que debe ser la arquitectura como una herramienta de transformación social. Siempre nuestros proyectos buscan que las personas se sientan en ellos, digamos que un proyecto los lleve a pensar que es posible construir una sociedad mejor, y parece utópico, pero finalmente cuando, digamos, jamás uno se hubiera imaginado, nosotros nos hubiéramos imaginado que en esa plaza de la música, y que nosotros la imaginábamos mucho más convencional, se iba a armar una milonga de tango todos los miércoles, ¿no? Y desarticula completamente la lógica y hasta los parámetros para los cuales fueron diseñados, que en esa terraza que uno se lo imaginaba con cuadros, con escultura, de repente haya 50 personas haciendo yoga, mindfulness o lo que sea, ¿no? Me parece que en ese sentido uno propone cosas, pero es la sociedad, es la gente la que termina apropiándose y dándole sentido a los espacios, ¿no? Así que en esa búsqueda estamos, y bueno, nada, tratamos de tener una mirada abierta a los problemas, no sesgarnos, no pensar que el proyecto tiene que ser igual al anterior, no sé, no tenemos ningún tipo de prejuicio con eso, ¿no? Nos gusta siempre que cada arquitectura sea el resultado de un proceso de investigación propio. Y ahí estamos, remando en dulce de leche, diría, ¿no? Porque todas estas cosas son lindas contarlas, son divertidas cuando uno muestra el proceso final, son esperanzadoras porque los proyectos verdaderamente vislumbran un futuro de que la disciplina nuestra es la disciplina del futuro. Digo, hay 2.000 millones de personas que viven en lugares apretados, hacinados, para los cuales nosotros tenemos la responsabilidad de que cada proyecto nuestro aporte un grano de arena para mejorar esa situación, sea una plaza, un parque, una casa, un PH, una vivienda. O cómo viven según nosotros, digamos, ¿no? O que esté en nosotros poder transformarle esas posibilidades. En eso la arquitectura es fantástica, ¿no? Yo creo que es una carrera única. Pues tiene sus complejidades, ¿no? Tiene sus complejidades, ¿no? Lutari decía, es una carrera incómoda la arquitectura, pero porque uno está siempre, como decís, como remando el dulce leche, pero creo que ese ímpetu y ese incentivo de trabajar esto que vos decís, y que yo te agradezco mucho, porque en realidad tiene mucha
condescendencia con lo que nosotros venimos trabajando en el taller, no solo con la arquitectura transformando la sociedad y transformando o ayudando a transformar a la gente, que aunque parece utópico, es real, porque en lo mínimo que te toque, aunque sea una vivienda o una pequeña institución, a esa gente vos le estás transformando, para bien o para mal, a veces si no lo haces acorde, ¿no? Habíamos, la vez pasada, me acuerdo, Santi, de cuento que no sé, la vez pasada estábamos, uno, aparte, muchos proyectos termina amigo de los clientes, ¿viste? Porque te involucras mucho, ¿viste? Esa cosa. Y la vez pasada estoy en la casa de uno que nos invita, una casa que le hicimos. Nosotros hacemos todas las escalas, hacemos casitas, hacemos todo, nosotros hacemos todo, lo que venga entra, ¿viste? Esta porque me pareció que era una escala de proyectos que eran más vinculada a la exploración académica, ¿no? Pero entonces estaba la vez pasada y me dice mi amigo, que era mi cliente, ¿viste? También de esa casa, y me dice, vení. Me dice, mirá, entonces me lleva al baño, ¿viste? Y me dice, mirá cómo se ve el paisaje de esa ventana, está puesta ahí arriba, espectacular. Yo me baño y veo ahí, hay pájaros. ¿Viste? No decís que lo pedí, ¿entendés? Lo dijiste, no, claro, o sea, quedó al azar esa ventana, ¿viste? Que vos la pensás, la pusiste arriba, te imaginaste el árbol, te imaginaste la situación de tipo bañándose, que es una huevada, es la nada misma en un proyecto, ¿no? Pero, flaco, ¿entendés? Quizás si él tiene que pedírtelo, no sabe cómo pedírtelo. Pero en esa situación particular de encontrarle el punto de la visual donde la casa expande y le da la orientación y le entra el rayo de luz, ¿cuándo se está bañando? Que es una cosa cotidiana de las más, viste, como poco glamurosa. No solo no te la vas a saber pedir, sino que si vos se la explicas, no te la va a entender. O si vos decís, mira, he pensado una ventana y por ahí decir, te va a calentar lo que se va a gastar, otras cosas, ¿viste? No va a pensar en ese momento que lo va a estar viviendo. Pero nosotros en eso